palabras nos rodean, a veces nos ahogan. Trepan y se agarran fuerte, como el musguito en la piedra. No nos quieren dejar. Otras veces ni sabíamos que existían. Estaban ocultas. Vienen de cuentos muy viejos, como los que madre o abuela nos dormían. Sus tramas son complejas. Pliegue, repliegue, despliegue. Una forma de imaginar el mundo. Hoy, en Ideas Cruzadas, le damos la bienvenida a Fabián Severo, un decidor que viene de la Noche del Norte. Vive en la frontera de lo que está y no vemos, mixtura las palabras que no sabemos pronunciar. Y a Virginia Mórtola, tanto escribe cuentos como riega plantas. Una mojarrita con bolsillos llenos de preguntas y una valija roja llena de libros para compartir. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Hoy, nos acompañan Fabián y Virginia y vamos a hablar de letras, palabras, libros, escritura. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por Muchas acompañarnos. Gracias. Un decidor de la noche, decía ahí la presentación. Es que a mí me gusta Una vez me preguntaron en algún encuentro, ¿cómo te presentamos, no? Como profe, yo soy profe de literatura en secundaria, en formación docente, como escritor. Y yo dije, a mí me gustaría ser un decidor, ¿no? Yo solo escribo porque no tengo más remedio, porque me olvido, porque mi memoria es flojísima. E intento dibujar arriba de la hoja una partitura que se parezca a los sonidos y los silencios de mi abuela, de mi madre. Entonces yo hago esa partitura y la voy diciendo, vengo, yo que sé, a un teatro acá en Montevideo y la interpreto de determinada manera, la digo de determinada forma, voy a Artigas, allá a mi barrio, y la digo de otra forma. Entonces me gusta la expresión de decir, a mí me hubiera gustado ser un decidor, ¿no? Andar por ahí diciendo. Y me apoyo en la partitura de la escritura porque si no, no me acuerdo, ¿viste? Pero la interpreto de forma distinta según a dónde vaya. Ya te iba a preguntar a vos, Bueno. por lo de las mojarritas, pero quiero contarles esto, porque a mí me pasó hace muchísimos años de esto. De hecho, creo que estábamos en una reunión en la Asociación Cristiana de Jóvenes, en el Departamento de Juveniles. Ahora tengo la duda si estábamos en plena dictadura o saliendo de la dictadura. Y había una persona que en un momento empezó a hablar y empezó a contar y a decir cosas. Y todos los que estábamos ahí nos quedamos callados. Yo no lo conocía, era Mario Delgado Aparaín. Ajá. Y mucho tiempo después me lo encontré y le dije. Y él me dijo, yo en realidad soy una persona que dice cosas, que soy un decidor, me acuerdo de eso. Mirá qué lindo. Escribo como hablo, decía él. Mirá qué lindo, ¿No? sí, porque Mario es un gran narrador, un gran narrador. y gran narrador oral, ¿no? Sí, tremendo. ¿Qué pasa? Que en mi caso, por ejemplo, bueno, el origen nuestro de la humanidad, ¿no? Primero fuimos orales, después inventamos el alfabeto y intentamos escribir el aire, ¿no? Hacer aire escrito en una hoja, ¿no? Pasamos a la escritura e intentamos recrear ahí en la escritura esos sonidos y esos silencios. Y en mi caso particular, yo soy de Artigas, de un barrio humilde, de ahí de Artigas, en mi casa no había libros, en mi cuadra no había libros, y tener libros, leer, ser escritor, no existía eso, ¿viste? O sea, no se me hubiera ocurrido. Yo no recuerdo libros en mi infancia. Pero sí lo que recuerdo son muchas horas de vereda. Claro. De vereda de vecinas poniéndose al día, del vecino que se arrima, termomate al costado y comenta algo. Y vengo como de ese mundo de grandes narradores, que muchos de ellos ni siquiera pisaron la escuela, ¿no? Grandes, manejando los recursos que después uno intenta trabajarlos en la escritura, intenta torpemente a veces para llegar a ese
a ese ritmo, ¿no? De grandes narradores, ¿no? Yo vengo de un barrio, de una familia de grandes narradores orales, y siempre que escribo tengo presente eso. Es más, siempre me imagino cuando les vaya a leer a ellos. Y me han pasado cosas maravillosas que si ellos me han contado historias, yo las paso a la hoja, trabajo, ¿no? 1 semana, 2 semanas de madrugada, arreglando, haciéndome el escritor, y después les muestro todo ilusionado y me dicen, sí, pero no era bien así. No era bien así. Bueno, muy bien. ¿Qué era? Tenemos cosas en común. Sí. No las digo ya o preguntame. Sí, decílas ya. Ah, pero ¿y la pregunta? No importa. No, bueno, pero si tenés cosas... ¿Qué acordamos antes de empezar el programa? Que ustedes hablemos, hablaban que lo que hablemos. querían. No, porque pienso en el olvido, ¿no? Esto que decís que te olvidas mucho, y yo siempre, a mí me encanta citar a Borges, en un ensayo sobre poesía usó una expresión que es, mi memoria se parece cada vez más al olvido, y me parece maravillosa, es buenísima. Yo me olvido todo el tiempo, y no sé si es un problema en realidad olvidarse de las cosas, ¿no? Eso es una cosa que dejo ahí como... No sé si es un problema, aunque a veces sí me aparece algún personaje como... Después de que escribo, me doy cuenta de que invento personajes que tienen problemas con la memoria, por ejemplo. Pero antes yo no pensé que yo iba a escribir un personaje que tuviera problemas con la memoria, por ejemplo. Y lo otro que nos parecemos que era... que no había libros en mi casa, nunca, jamás leí un libro. Mis padres no terminaron el liceo. No era una cultura letrada la de mi familia. La única que tenía biblioteca era mi tía, Mireya, que era espiritista, era medium. Tenía libros de cosmética, no sé, como de belleza. Hago así porque estoy viendo acá su biblioteca. Que era lomos verdes. Y abajo Nostradamus, yo qué sé, Lobos and Rampa y cosas de ese tipo, como muy misteriosas para una niña. Y las narraciones eran lo que yo escuchaba también. Yo pienso mucho en eso, como siempre esta cosa como de incentivo de la lectura de los niños, que muchas veces me preguntan, porque además trabajo con literatura infantil, siempre pienso que no sé si es tan importante la lectura. No digo que no sea importante, digo que es importante. Pero la charla y la palabra y la conversación y las narraciones, las anécdotas, eso es riquísimo. Va construyendo sentidos. Una de las cosas, primero porque no me quiero olvidar, porque si a él le dije por qué era decidor, ¿qué es esto de las mojarritas con bolsillos llenos de preguntas y la valija roja del libro? Bueno, lo de la mojarrita, eso está escrito en una presentación que yo hago. Yo tengo un portal de literatura infantil y juvenil, donde cuando puedo, lo hago así como con mucha militancia y compromiso, cuando puedo subo notas, reseñas, y hice 3 presentaciones en ese portal. Una como curricular, digamos, que no es la que me gusta. Otra que es como cosas que yo pienso de mi historia y ahí las voy poniendo, que creo que son significativas. Y después escribí como un poema que también me parece que como un autorretrato. Las mojarritas están en el autorretrato porque es como esta sensación de sentirme todo el tiempo en movimiento y no poder... No puedo con la quietud, no puedo. Tengo un temita con la quietud, estoy todo el tiempo moviéndome y hay algo de eso que me encanta y hay algo de eso que además me desespera un poco. Entonces la sensación de mojarrita es como esa sensación de estar moviéndome todo el tiempo, como generalmente por el entusiasmo y la curiosidad, pero bueno, después el entusiasmo y la curiosidad hay que sostenerlo, entonces a veces me canso. ¿Y cuando escribís no te calma? Sí, obvio. Creo que yo a veces pienso que escribo para detenerme, para ver las cosas de cerquita y despacio, porque a veces en la vida todo se me va pasando muy rápido. Y la valija roja, tengo una valija roja que la encontré tirada en una casa que estaba por habitarse, entre los restos de la gente que dejó cosas. Estaba la valija roja de cuero, hermosa, rota, sin cierre. Y yo dije, me voy a llevar esta valija, algo va a suceder con esta valija. Me la llevé, le puse el cierre, la guardé.
a los años hice la maestría en libros y literatura infantil y juvenil, y después empecé a dar clases, y después empecé a hacer talleres y encuentros con niños. Entonces la valija roja yo la lleno de libros y caigo a los lugares que voy con la valija roja. Incluso a dar clase con las estudiantes. Yo doy literatura infantil en la Católica. Y me encanta, me parece mucho más hermoso llegar con una valija roja y a veces no la abro, la dejo ahí un rato y la abro después, como para darle un tono fantástico a la cuestión. Está muy bien. Dijeron cosas que tienen cosas en común. Cuando estudiábamos los perfiles de ustedes, una cosa que nos llamó la atención es que en la casa, de ninguna casa, en la casa de ustedes no había libros. En tu casa no había, acabas de decir, no solamente no había libros en casa, sino tampoco en la cuadra. Y tú de alguna manera, por una cantidad de mudanzas que nunca te permitían tener libros. Claro, porque... ¿Cómo llegan a los libros? Porque en algún momento tienen que haber llegado, porque no empezaron a escribir sin haber llegado a algún libro. Sí, en mi vida hay 2 o 3 momentos, así, nacimientos literarios, ¿no? Yo recuerdo, y sabemos que el recuerdo es una ficción, sí, ¿no? Que cambia, decís. Que uno cambia, uno se va inventando recuerdos, pero yo recuerdo que mis padres me regalaron un atlas. ¿Ah? En aquella época, ¿no? Yo hice la escuela ya por los 80, iban por los salones y vendían unos atlas en 5.000 cuotas, ¿viste? Y bueno, un atlas. Yo recuerdo ese libro, grandote, y lo tengo en mi casa en Atlántida, de mirar los países, las fotitos, bueno. Yo escribí sobre ese libro. Después, mi padrino me regaló un diccionario escolar, el amarillito, y me recuerdo jugando a la definición, a ver si sé la definición de esa palabra. Y mi tercer nacimiento es una profesora de idioma español en el liceo. Estoy en primer año del liceo y ella decide que una vez a la semana nos va a leer un capítulo de una novela. Y nos lee El abuelo más loco del mundo de Roy Berocay. ¿No? Roy Berocay es el... Mirá, en el liceo les lee. En el liceo. Es el creador de la gran mayoría de lectores de este país. Y fue mi primera novela, ¿no? O sea, alguien leyéndome, ¿no? Una voz leyéndome. Yo creo, bueno, coincidimos entonces en eso de que no teníamos... De los relatos. Sí, la lectura es un acto de amor, ¿no? Yo le pregunto a mis estudiantes de formación docente y de secundaria si le leen a alguien, si leen con alguien, hace cuánto que alguien no les lee, ¿no? Hay algunos estudios por ahí que dicen que a veces los niños no le piden al padre o a la madre que le cuente el cuento por el cuento en sí, ¿no? Por eso te piden 1000 veces que repitas el mismo cuento. Para que te quedes un ratito. Es eso, es porque pusiste el mundo entre paréntesis, Sí, dejaste la tele, el teléfono, el mail, los trabajos y te tengo para mí 10 minutos sentado en los pies, ¿no? Es esa voz, ¿no? Es la voz de alguien, ¿no? Amorosa. Bueno. Sí, tal cual. Está muy bueno, sí. Yo los encontraba porque yo me mudé mucho. Me mudaba entre Montevideo y la costa. Fui, en mis primeros 16 años me mudé 13 veces, de un lado al otro. Para mí el puente yo no registraba, o sea, lo empecé a registrar cuando me decían, ¿y vos de dónde sos? De Montevideo o de la costa. Y yo tenía que definirme, o sea, había algo que me estaban pidiendo que me definiera y yo, no sé, yo de los dos lados. Ahora digo que soy del Pinar porque vivo ahí, me instalé, pero bueno, entonces, entre ir y venir, entre casa y casa, una de las cosas más maravillosas de mudarse, porque no todas son maravillosas, era encontrar los restos de los inquilinos anteriores, por ejemplo. Entonces, la valija roja. Por ejemplo. No, es un caudal. Es un caudal. Y mis primeros libros los encontré así como quedaban cositas de porcelana, un telefonito de porcelana, un barril que lo tengo todavía en mi casa, uno. Había libros a veces, y algunos sin tapas, ¿no? Y el que me acuerdo es Los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, que ahí conocí a Horacio Quiroga. Yo iba a la escuela, pero
ya leía, pero yo era muy, muy tímida en la escuela. Ahora no, pero en la escuela no Ahora sos hablaba. Era mojarrita. sí, ahora soy mujer. Era muy vergonzosa, muy vergonzosa. Si me decían que leyera, yo decía que me había olvidado de los lentes. Entonces, y era muy buena alumna además. Entonces estaba como todo silenciosa, y cuando descubrí este libro, para mí fue como un hallazgo, no sé, y me encanta, las historias que contaba mi tía, una de mis tías o mis abuelas, eran como medio de terror. Eran anécdotas familiares, pero eran unas anécdotas que daban miedo. Y ese miedo a mí me provocaba mucha curiosidad. Y creo que enganché con Quiroga porque él tiene eso, ¿no? Entonces yo ahí me enganché. Y después me acuerdo yo no me acuerdo todos los libros que encontré. Los dos que me acuerdo son ese y La interpretación de los sueños, ya a los 16 años. Después me hice psicoanalista. Y después me acuerdo de Tona, mi maestra de 5º año de escuela, que era alérgica a la tiza, o sea, tenía una maestra alérgica a la tiza, que leyó Saltoncito. Mirá. Y para mí esa lectura me detuvo el tiempo. Algo me pasó ahí con esa lectura en voz alta, porque mi recuerdo es de mis manos en ese momento. Yo me acuerdo como de estar viendo mis manos apoyadas en el banco de la escuela, y cada tanto el libro sostenido por la maestra como allá arriba, ¿no? Pero seguí como toda esa historia con muchísima fascinación. Y después empecé a investigar. El primer libro que me regalaron, me lo regaló mi tía Mireya, la que era medium, y fue El Principito, y ahí yo tenía, cuando cumplí 11 años, por ahí. Me quedé pensando, porque muchas veces lo he pensado, como que en la literatura infantil uruguaya hay dos personajes fundamentales que son Saltoncito y el sapo Ruperto. Ah, bueno, sí. Y los dos son sapos. Magdalena Helguera, que es escritora uruguaya también, escribió un libro, un ensayo, que se llama Asalto de sapo, porque dice que la literatura uruguaya fue avanzando a salto de sapo. Bueno, pero además tienen otras cosas en común, porque tú sos docente y tú también sos docente. O sea, los dos dan clase vinculados a la literatura. Sí, fue por accidente lo mío, ¿no? Por accidente no, fue porque yo cuando hacía el liceo, si le preguntabas al Fabián que iba al liceo qué quería hacer, no quería hacer nada. En todo caso, sabés que yo tenía un sueño que era, uno de los sueños, ¿no? Era cantar en una orquesta de cumbia, porque enfrente a mi casa ensayaba una orquesta, ensayaban Los Ángeles Alegres y Románticos. ¿Se llamaban así? En Artigas, Los Ángeles Alegres y Románticos. Y ensayaban enfrente y yo iba a ver los ensayos. Y mi sueño era cantar con ellos. Ese era uno de mis sueños. Otro sueño era tener un carrito de panchos afuera del estadio, porque afuera del estadio en Artigas, ahí en el Matías González, había un señor que tenía un carrito de pancho y no sabe la fila, o sea, era un éxito absoluto, claro, ¿viste? Claro. Bueno, yo no quería hacer nada, pero cuando va terminando el liceo, en sexto, que se empiezan a separar, porque viste que los del interior tenemos eso, que cuando llegas a sexto empiezan a separarse los grupitos, los que van para Montevideo, Sí, todos se van a Montevideo, sí. y los que pueden alquilar una casa o quedarse en algún lado, y me preguntaban a mí, vos y vos y vos. Y yo no iba a hacer nada. Pero ahí voy a un asado, una cosa tipo de fin de año, y dicen, mirá, hay un centro regional de profesores en Rivera, para ser profesorado, son 3 años, tenés una beca completa. Ah, buenazo. Pensé, dije, tengo un trabajo, ¿viste? Voy a estudiar, tengo un trabajo. Era una beca, o sea, mis padres no tenían que... Y digo, ¿y qué hago? Entonces me dijeron, mirá, los que andan bien, los que tienen horas, andan bien, son los profes de matemática. Está, buenazo. Profe de matemática. Ah, ¿te anotaste en matemática? Claro, dije, bueno, los que andan bien son los profes de matemática. Perfecto, me fui a estudiar profesorado de matemática. Claro, 2 semanas, era chino. Claro. Los pizarrones era chino. Yo dije, voy a perder la beca. Entonces ahí voy a hablar con el director y a decirle, mirá, me tengo que cambiar porque voy a perder la beca, no entiendo absolutamente nada. Y me dice él, bueno, Severo, ¿se va a cambiar para qué orientación? Y yo le digo, y en el momento le dije, lengua y literatura. Así que me fui a estudiar profesorado de matemática y volví enseñando Fernando Pessoa y Benedetti. O sea que por azar, y ahí, ¿qué me pasó? Que todos mis compañeros que estudiaban literatura, cuando entré al grupo, muchos que estaban ahí iban a ser poetas y escritores. Escribían, ¿entendés? Toda esa onda. Y yo, que nada, para entrar un poco en la movida... Empezaste a hacerlo. Dije, ¿cómo es?
¿no? Poemas para abajo. Una hilerita, como los trencitos. Ahí va, es para abajo. Buenísimo, estoy así, ¿no? Más o menos así. Qué gracioso. Recién cuando me mudé a Montevideo la escritura se transformó como en algo ya así serio, ¿no? Pero es por otros motivos, ¿no? Porque me vine de Artigas y llegué a Montevideo y ahí me di cuenta que no estaba ni mi familia, ni mi madre, ni mis amigos, ni mi tío, ni los domingos al mediodía. Lo único que había venido conmigo eran las palabras, ¿no? Y esas palabras eran entreveradas, eran en portuñol. Ahí recién como que la escritura se transformó en algo serio, ¿no? Que yo dije, bueno, esto me va a salvar, ¿no? Y vos llegaste a primero me dijiste que sos psicoanalista, además. Sí, yo llegué hace poco, llegué, no sé, tarde, a no la iba a docencia, decir, me refiero, sí. sí, a la docencia, no hace tantos años que soy docente, hace 7 más o menos. Y mis derroteros, yo fui como, soy una mojarrita, como dijimos. Empecé, cuando terminé el liceo, lo que hice fue empezar a estudiar ciencias de la comunicación porque quería ser periodista cultural. Me interesaba, me parecía, me anoté y no sé por qué. ¿También sos? También, pero, No. pero por eso, al final terminé haciendo todo, pero hice un año, dije, no es esto, y me fui ahí a magisterio. Entonces hice 6 meses de magisterio y me fui porque no me gustaba, me sentía que me trataban como si fuera tonta, no sé, como que sentía algo como una cosa muy vertical en la manera de enseñar a los maestros que me incomodó y me fui. Después de ahí dije, pero ¿y si yo quería...? No, todavía no. Ahí me anoté en Humanidades y empecé a hacer la licenciatura en Letras. Hice un año, precioso, dije, esto es bien, pero me acordé que yo había querido estudiar Psicología en un momento. Entonces al año siguiente me anoté en Psicología y hice en paralelo, Letras y Psicología. Pero ahí ya trabajaba, entonces al año siguiente vivía sola, todo. Al año siguiente dije, no, tengo que elegir. Y ahí terminé Psicología. Cuando terminé Psicología... como que todavía me faltaban cosas, ¿no? Entonces me anoté a hacer un taller de expresión plástica, para ser docente de expresión plástica, y ahí me formé como tallerista, 3 años en el taller Malvin, me encantó, pero la plástica no era lo que yo... A mí me gustaban las palabras. Era la matemática de él, la Claro, plástica. entonces ahí seguí en un momento, fueron pasando los años, y dije, voy a inventar un taller de expresión escrita en vez de plástica, con niños. Porque me gustaban los niños, trabajar con niños me gusta. Entonces ahí fue que armé un taller, dije, a ver qué pasa, y me encantó. Dije, esto me gusta mucho, porque a mí me gusta mucho escuchar a los niños. Bueno, también ahí hice una formación cuando terminé la carrera como terapeuta infantil, que me llevó otros 3 años. También trabajé en clínica con niños, pero con adultos también. Y bueno, y ahí cuando empecé el taller dije, no, pero yo no sé nada, tengo que estudiar. Y no sabía cómo, porque en Uruguay no hay formación en literatura infantil. Podía medio de autodidacta. Me di cuenta que de autodidacta había estado como... investigando hacía tiempo, pero no había conectado. Y ahí descubrí que había una maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona y que era online, y todavía no era la pandemia. Y yo tenía una hija chiquita, o sea, no me iba a ir a Barcelona. Claro. Y fue maravilloso, creo que ahí fue buenísimo porque aparte cuando empecé dije, claro, no soy una abandonadora, estaba buscando porque mis compañeros eran maestros, periodistas, psicólogos y docentes. Eran todos lo mismo que vos que estaban buscando eso. Y dije, es esto, y después de que terminé la maestría fue como que todo muy vertiginoso. Ahí recién publiqué mi primera novela, ahí recién empecé a dar clases porque dije, a mí la docencia me gusta. Seguí con los talleres, siempre con muchos pacientes, es como lo que más hago en el tiempo es estar con pacientes. Y bueno, y ahí fue que empecé a ir a la radio también, fue con el 2018 hizo pluf, explotó, hice todo, empecé a hacer, y ahora desde ese año, en realidad que hace poco, porque no hace tanto, es re poquito, siento como que claro, era esto lo que yo quería hacer. Floreció todo. Claro, todo lo que yo había estado haciendo como disperso, de repente se unificó. Está muy bien. Hacemos una pausa, porque Bueno. quedan pendientes las preguntas que se tienen que hacer. Cierto. ¿Trajeron preguntas? Sí. Se ríe. Es muy gracioso, hay que tener cuidado, ¿viste? Dijo 2 o 3 cosas muy graciosas. Hacemos una pausa y ya seguimos.
Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Fabián Severo y Virginia Mórtola. Ambos son escritores. Y la prueba de que son escritores es que, a diferencia de los músicos cuando vienen, los músicos cuando empieza la música empiezan... Ustedes la estuvieron escuchando, ¿no? Los músicos empiezan enseguida a volver. Bueno, les habíamos pedido que hicieran una pregunta, que la trajeran y no hicieron los deberes. Yo tengo una, Pero ya igual tienen tienen preguntas para hacer. ¿Cómo vas a decir que no hicimos los deberes? ¿Qué cosa? Tiene usted la palabra. La intimidad de la pausa. ¿Escuchás voces, Fabián? Bueno, sí, yo en realidad no sé si son voces, ¿viste? Porque contigo ahora me da miedo, ¿viste? Confesarme, ¿viste? Pero sí estoy con varios diálogos y varias imágenes y varias historias al mismo tiempo en la cabeza. Creo que las escribo para aliviarme un poquito y lo que hago es, en el cuaderno a donde voy escribiendo, voy poniendo el título de, por ejemplo, no voy a decir el nombre porque si no, viste, te da mala suerte y después no terminas el libro. Pero ¿Crees en la mala suerte? vos sabés que no, yo creo en la suerte o eso que por ignorancia llamamos suerte, como dijo Borges, ¿no? A mí me pasó una vez que yo había escrito mi primer libro, No en un norte, y me entrevista un periodista argentino y me pregunta, ¿qué estás escribiendo? Y yo le digo lo que estoy escribiendo. Y le digo cómo se titula el libro. Ah, qué bueno. Bueno, ese libro nunca salió, ¿viste? No. Entonces dije, a partir de ahora, nunca más No, adelanto no digo el algo. nombre. Nunca más adelanto. Y bueno, sí, yo, o sea, por lo menos tengo varias historias en mi cabeza y varias conversaciones. Y yo, por lo menos yo en lo que trabajo en mis talleres de escritura, con mis talleristas, es que yo creo que hay un momento que puede ser uno de los más importantes, que es cuando vos descubrís la voz que va a decir, ¿no? En un texto. Por ejemplo, yo voy a un asado y me contaron una anécdota. Ah, Fabián, te cuento esto porque esto va para un libro tuyo. Me cuenta, la anécdota es buena, rinde, vos te das cuenta que rinde. Pero hasta que no encuentre la voz que lo va a decir, la historia no nace en mi cabeza. Entonces yo tengo una voz de una mujer que tiene unos 40 años y me está diciendo su historia y cada tanto me dice algo y la voy anotando. ¿Viste? Tengo la voz de una señora y eso, ¿no? No sé si esos son voces o no son voces. Son voces, yo creo que son voces. ¿No? Bien. ¿Vos qué pensás? Pero que es son muy voces? interesante, ¿no? El tema de que de cuál es el punto en el que empezás a descubrir tu historia o después del asado a esperar que aparezca esa voz y mira, era esto. Claro, porque viste que, por ejemplo, yo utilizo varias anécdotas, ¿no? En un asado me cuentan una historia, me cuentan... La historia era una traición, lo importante de la historia era la traición. No sabés, ¿no? Toda la ronda, asado, sí, fulano... Y en el medio de la historia de traición, dice uno, ¿no? Dice, no, y fulano agarraba un perro y otro perro al lado y sacaba las pulgas de uno y se lo pasaba al otro. Pero como dato secundario, que no importaba porque la historia era la traición. No, pero la historia es pero es esa. buenísimo. Entonces es yo digo, buenísimo. alguien que agarra un perro y le saca las pulgas de uno y se lo... Porque además su perro estaba lleno de pulga y el del tío, ponele, no tenía pulgas. Y a él le daba como que rabia de eso. Entonces yo dije, esa imagen queda en mí. Hasta que yo no encuentre la voz que la va a decir... Bueno, cuando lo encontré, ese cuento se publicó en Brecha, se llama Pulgas de raza y armé esta historia. Bueno, la pregunta. Mira, yo te iba a preguntar por tus primeros libros, pero ya salió en la conversación. Entonces te cambio la pregunta para el lado ahora de vos como madre, de cuál fue el primer libro que le leíste a tu hija o cuál crees vos que podrían ser como los primeros libros que nosotros podríamos utilizar para empezar a leerlos a nuestros hijos. Para mí la primera aproximación con la literatura es el arrullo, la canción de cuna, son poemas, es poesía. Y incluso la literatura, pienso yo, con las primerísimas infancias, lo más precioso es esta cuestión como del ritmo, ¿no? Al cuarto mes ya se escucha el feto, entonces ya escucha el ritmo del corazón, ya reconoce sonidos. Entonces hay algo al nacer de reconocer el sonido y del ritmo que tiene que ver con, para mí,
el primer contacto con la literatura y con lo amoroso que está unido, como decías vos, cuando alguien lee, ¿no? Porque gu, gu, ta, ta, da, da, después las rimas, ¿no? A los niños les encantan las rimas. Hay algo que tiene que ver con el ritmo, no con el sentido, sino con la sonoridad, que para mí se empieza... Lo primero que un adulto que quiere a un ser que acaba de llegar puede hacer para acercarlo a la literatura es cantarle canciones y hablarle. Después también vienen los libros, como objeto es un viaje, como historia es otro, puede ser oral, puede ser... Los más chiquitos les gusta morderlos, los libros más mordidos son los más queridos, ¿no? Yolanda Reyes, una colombiana, dice eso, el que está babeado y roto, ese es ese. Bueno. Es ese. Y después ahí... Me parece siempre como ofrecer, que es re importante, lo que cada quien le parezca que en su universo para ellos es importante, porque no todos creemos que lo mejor es lo mismo. Y otra cosa que me parece mucho más importante todavía es respetar las elecciones, porque muchas veces que por hacer que los niños entren en un cierto canon, pobrecitos, tienen que leer esto o tienen que leer aquello, o no este, no el otro, y se está desvalorizando la elección. Entonces, para mí ahí hay que valorizar la elección. ¿Quiere leer eso? Que lea. Si a el padre, la madre le parece que eso es una porquería, que ofrezca otra cosa y que esté ahí, que comparta, que eso conviva, ¿no? Pero desvalorizar, así como en la música, ¿no? Vos decías los músicos, el papá de mi hija es músico y a mi hija le gustaba Maluma en un momento y claro, pobre, se quería morir. Pero le gustó un rato, no le gustó nunca más, le gusta otra cosa, pero esta cosa como de, sos escritor, ¿no querés que tu hijo lea Shakespeare? No. Buenísimo. Está muy bien. Bueno, de hecho, en la conversación queda claro de que hay talleres, en el caso tuyo hay, no sé si cómo se llama, análisis, trabajo como psicóloga, vos das clases, o sea, hay elementos que ayudan a ser económicamente viables. ¿Qué lugar ocupa la literatura o el escribir, para llamarlo de otra manera, en esa búsqueda de que de repente sea un trabajo? Ajá. ¿Empiezo yo? Dale. Bueno, es difícil, pero yo me he dedicado a que eso sea de algún modo posible. Creo que en realidad posible 100% es muy difícil que sea. Uruguay es un país muy chiquito y los lectores no son tantos. Eso ya, ahí hay una restricción, la cantidad de libros que se puede llegar a vender. Por otro lado, los derechos de autor son el 10% de la ganancia total del libro. O sea, un libro que se vende a determinado precio, lo que le llega al autor de ese libro es el 10%. Ahí ya vemos que tampoco es tanto. Entonces, en mi experiencia, si yo quisiera vivir de la literatura, en este momento no podría sostener mi economía, ¿no? No podría. Pero noto diferencias. El mundo de la literatura infantil, recibo mayores ingresos que, yo igual escribí un libro solo para adultos, pero por lo que sé, por conversar con otros colegas escritores, ahí depende mucho de cuánto se venda, ¿no? Y si vendés en el exterior, por ejemplo, yo publiqué en Estados Unidos, ahí es donde quizá reciban las mayores ganancias en términos de derecho de autor. No sé si se puede vivir de derecho de autor. Después, capaz que otra gente sí, en otras partes del mundo. Bueno, en otra parte del mundo seguramente, sí. Y después, yo qué sé, ahora tengo un trabajo que es como escritora, pero que no es un trabajo de un proyecto personal, sino que estoy trabajando en una serie de 4 libros para Ceibal, que va a ser para ANEP, para toda la primaria de todo el país. Y es un trabajo de escribir y de escribir para niños, que no es que yo lo creé, ese proyecto, pero acepté hacerlo, porque también si no me gusta lo que me están ofreciendo me cuesta, no puedo aceptar, porque escribir necesitas tiempo, energía, compromiso, investigación, en este caso que es un libro informativo. Entonces yo a esta altura de la vida pienso bien en qué cosa pongo el tiempo, Claro. ¿no? Entonces, pensar en crear unos libros para niños que tengan que ver con información, que para mí es valiosa,
Lo pensé y acepté. Entonces, ese sería como, yo ahí cobro plata como escritora, pero no siento que esa sea, que eso es muy puntual, ¿no? Y no es una cosa que se sostiene, que va pasando, entonces, Sí, es un trabajo a término. sí, y cuando escribo yo jamás, nunca estoy pensando en la plata, porque si no, no sé, No. es otro universo, es de otro registro, es de otro registro, es de otro registro. Sí, a mí me pasa, o sea, yo no vivo de la escritura y no se me ocurre vivir de la escritura si conozco más o menos cómo es el medio, ¿no? Yo le digo a mis talleristas, chiquilines, no pasen su vida queriendo escribir un hit en un país a donde no hay un hit. Porque si no, Claro. no vas a escribir el libro que querés escribir. Claro. Escribí lo que querés escribir. Si te van a leer 150, 200, 300 libros, ¿entendés? 300 ejemplares. Bueno, puede haber una excepción, pero mirá que la excepción, no tomes la excepción como regla. No es mi caso, yo no vivo de los derechos de autor, tampoco pienso en ello. Por eso la escritura no es mi principal actividad. A mí me gusta un poema de Circe Maya, que es la poeta de este país, que se llama Actividad Segunda, que ella justamente dice, bueno, mi primera actividad es vivir, ¿no? Ser madre, criar a mis hijos, eso. La escritura es mi actividad segunda. Bueno, en mi caso, mi primera actividad es ser padre, esposo, vivir, amigos. Mi actividad segunda es dar clases y mi actividad tercera es la escritura. Pero además del tema de los derechos de autor y del mercado, yo creo que hay otro tema con la invisibilidad del trabajo del escritor, que es cierto, ¿no? Es decir, vos me mirás y yo estoy 3 horas sentado en el living de casa y vos me mirás y dices, Fabián no está haciendo nada, Claro. ¿no? No ves el trabajo que estoy haciendo armando a un personaje y sus diálogos, ¿no? Lo invisible se puede ver, ¿no? Sí. Pero además, todo lo paralelo a la literatura tampoco es valorado el trabajo Sí, del escritor. Por ejemplo, totalmente. te invitan a un congreso. Fabián, queremos que vengas al congreso no sé de qué. Si llegás a preguntarle por honorarios, te cortan. Vamos a hacer un homenaje a no sé quién. Queremos que vengas a todo lo que hay paralelo a la escritura. Recitales, homenajes, congresos, encuentros, y que hay muchos, presentaciones, todo está pensado como algo que vos lo tenés que hacer. Sí, sí. Y donde, que fue mi caso, por ejemplo, donde empecé a decir, bueno, pero mirá, los honorarios mínimos para que cubra mi traslado, ¿viste? Y la respuesta del otro lado siempre era el tut. Ahora ya tengo una respuesta hecha que es, bueno, por un tema de agenda, ¿viste? Te miento para que no me cortes en la cara. Claro, Complejo. como que no hay una valoración del trabajo, en definitiva. Pero- Digo, pasa mucho con muchas actividades intelectuales, Artísticas, ¿no? sí. Artísticas, ¿no? Pasa con los actores, pasa con los músicos, pasa con los escritores, o sea, como que hay una cosa, ¿y vos de qué trabajás? Con el periodista deportivo también pasa. así También. pero vos no trabajás. Teníamos cosas en común. Claro, Los tres. Los tres tenemos cosas. claro, ¿viste? Pero vos no trabajás, porque ¿qué vas a ver un partido de fútbol? Sí. No es trabajo. Sí. No, pero vos escribís, de eso no. Claro, ¿Pero de qué eso no. trabajás? ¿No? Claro, Sí. porque ahí es donde para mí viene la pregunta que es como más sustancial, que tiene que ver con, bueno, ¿por qué escribir? ¿No? Que este mundo es un mundo muy mercantilizado, o sea, es muy difícil escapar a las lógicas mercantiles en este mundo. Y querer escribir porque tenés ganas de contar una historia, porque hay unas voces que no te dejan en paz y necesitas sacártelas de adentro y ponerlas allí, porque te parece que eso que estás escribiendo es un espanto doloroso, pero que tiene que estar en otro lado, no solo adentro tuyo. Eso para mí es muy importante. Cuando hago ese movimiento al que por eso le dedico tiempo, por eso le dedico horas, por eso le dedico el esfuerzo que implique levantarme temprano, dormirme tarde, entre que voy y vengo como una mojarrita, ahí hay otra cosa que es vital, o sea, tiene que ver con... hay gente que necesita bailar, porque Sí, si está claro. quieta todo el día se muere. Hay gente que necesita cosas muy diversas. Yo creo que todos los seres humanos necesitamos alguna actividad creativa, porque si no nos marchitamos.
Es verdad, te pasa eso, sí. Sí, sí, yo porque no, alguien lo dijo por ahí, yo escribo porque no tengo más remedio, es decir, porque llega un momento en que te afecta el ritmo de vida, la concentración. Yo creo que así como a personas le hace bien levantarse de mañana, por ejemplo, y salir a correr por la Rambla o caminar por la Rambla, y eso le mejora el día, ¿no? A mí leer, por ejemplo, me mejora el día, ¿no? Me mejora el ritmo, y si no lo hago, si paso, por un tema de las clases y eso, paso muchos días sin hacerlo, lo siento como me afecta. Y no tengo más remedio, es decir, yo tengo que decirme o tengo cosas para decir. Y la forma que tengo de expresarme es a través de la escritura, pero además me gusta y me hace bien. O sea, el ejercicio del papel, esto también le digo a mis talleristas, ¿a vos cómo te gusta escribir? ¿En la compu? ¿O te gusta escribir a mano en un determinado tipo de hoja? Bueno, si vos descubriste cómo es lo que te gusta, hacé tú mismo, hacelo, ¿no? Si te hace bien. A mí me gusta con determinado tipo de hoja, determinado marcador, y me gusta el dibujo de la palabra naciendo, ¿no? Eso de aire escrito, me gusta eso, me hace bien, me mejora. No pienso en que es un libro, no pienso en que eso se va a publicar, no pienso que se lo voy a mostrar a nadie. Lo hago porque me gusta, ¿no? Tengo cosas para decir y me gusta ir diciéndolas allí. Lo que pasa es que a veces me sucede que alguno de esos fragmentos los miro y me sorprendo porque me parece como que me quedaron tan bien como que si no fueran míos, ¿viste? Yo digo, esto lo copié de algún lado, esto no puede ser mío. Y entonces se lo muestro a mi esposa, se lo muestro a mis amigos, a mis talleristas, y entonces ellos me dan manija, ¿viste? Me dicen, está bueno, Fabi, eso tenés que publicarlo. Y entonces ahí me animo a mostrarlo. Volver a Artigas con las palabras, dijiste alguna vez, ¿no? Sí, alguna vez alguien me dijo, ¿cada cuánto vas a Artigas? Y viste que Artigas queda 600 kilómetros, el pasaje sale más caro que ir a Dubái, más o menos, ¿no? Son como 8 horas de viaje, y yo vuelvo todos los días a Artigas, ¿no? La escritura es una forma de regresar. Para mí la escritura es una forma de estar en Artigas y es una forma de guardar lo que yo he perdido, ¿no? Es decir, personas que ya no están, que yo voy a Artigas y yo ya no soy el que vivía en Artigas ya no es el Artigas de que yo vivía, porque vos llegas ahí y las personas que estaban no están, bueno, están en mis textos, ¿viste? Está mi madre ahí en mis textos, está un tío, está una vecina, está una casa que estaba pintada de un color que no existía, ¿viste? Porque en aquella época, no sé si nosotros pintábamos las casas con Incatone, ¿viste? Que era la cal y Sí, comprabas claro. el Incatone. Claro, lo que pasa es que vos llegabas a un tono No es más de ese. y después no, y después si se terminaba y te faltaba una parte de la casa, nunca más llegás a ese tono y empezás a mezclar los tonos. Entonces hay una casa en la esquina de mi barrio que tenía un color que no existía, que lo habían inventado solo para esa casa, y bueno, está ahí en lo que yo escribo. Es una forma de guardar imágenes, ¿no? De volver a ellas y de poder estar en Artigas un ratito, ¿no? Y estar en las palabras de mi madre, ¿no? En el portuñol de mi madre. Mi madre tenía un portuñol muy poético, mi abuela tiene un portuñol que es bellísimo, con una musicalidad hermosa. Entonces, yo vivo en Atlántida, no tengo tanta posibilidad de hablar en portuñol, salvo cuando nos juntamos con mi hermano, mis tíos que van a casa, o en los audios con mis amigos de Artigas, y eso sí. Pero si no, no tengo posibilidad de usar mi lengua materna. Y bueno, la escritura lo ejercito ahí. Les voy a proponer hacer una pausa, pero después les propongo por qué escribir en portuñol y por qué volver a escribir, después de escribir para niños, escribir para adultos, pero con niños. Ajá. ¿Está bien así? En un instante lo hacemos, ya seguimos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Escritores y una cantidad de otras cosas, pero estamos hablando de literatura. Y bueno, una de las características de algunas de tus trabajos, no sé si de todos, es el uso del portuñol.
y leía como una crítica que había, la quiero dejar planteada para que me lo conteste después, y de que curiosamente no aparece Brasil. Sí. Y el portuñol es un portuñol fuerte. Sí, es mi lengua materna, ¿no? La lengua de mi madre, materna viene de madre, la lengua de mi madre, la que yo escuchaba cuando estaba en la barriga de mi madre. Cuando yo me vine a Montevideo, que lo único que traje mis palabras, un día, me acuerdo, yo hacía la Facultad de Humanidades, salgo de ahí y quería escribir una imagen de algo que recordé de Artigas, y cuando voy a escribir, las palabras me vienen entreveradas, todas torcidas, unas arriba de otras, así, todo así. Mi madre falaba muy bien, yo entendía, Fabi andaba a hacer los deberes, yo hacía, y yo lo anoté. ¿Ah? Y después cuando anoté eso, que le mostré a mi esposa y le mostré a algunos amigos, no sabía si eso estaba bien o no estaba bien, qué era eso que había hecho. Y ese poema fue otro, y fue otro, y fue otro. Y como fue una forma de regresar y de recordar. El primer verso que yo escribí dice, voy a escribir lembranza para no esquecer, ¿no? Voy a escribir los recuerdos para no olvidar. Y yo creo que todo lo que escribí después es como una continuación de ese verso. A mí cuando leí Noite en un Norte, me acuerdo que lloré, porque me conmovió mucho, no solo porque para escribir tenés que querer decir algo, Claro. aunque no sepas que tenés algo para decir, algo te insiste y tratás de decirlo, pero además que para decirlo lo hagas con tu propio lenguaje, que es con un acto como de rebeldía, pero para darle lugar a lo que tiene que ver con uno mismo en realidad, ¿no? Y a lo que tiene que ver con, bueno, ¿por qué hay un lenguaje? ¿Por qué hay que escribir? La lengua es política, ¿no? Entonces me pareció un acto político, pero amoroso y brillante, y yo me acuerdo que quedé toda conmocionada y le andaba regalando el libro a todo el mundo. Muchas gracias, qué bueno. Hay algunas cosas ahí que, aunque a mí me cuesta entenderlas, tienen una cosa que te lleva a seguir, ¿no? y a descubrir. Y también hay un poco Exige un poco del lector, ¿no? O sea, el lector que va a leer lo que yo escribo tiene que ser un lector que esté dispuesto como a enfrentarse. Mira que yo lo escribo y me cuesta leerlo. No, está bien. Porque yo estoy acostumbrado a leer todo en español. Entonces, pero también resulta atractivo, en el sentido, atractivo en una buena, es decir, en descubrir ese mundo, ¿no? que además para nosotros montevideanos está muy lejos, ¿no? Sí. Igual, a mí por lo menos lo que me ha pasado, yo leí Viralata y Sepultura, y en las primeras páginas capaz que vas como no sé qué, pero después ya es como si hablaras ese idioma, ¿no? Como que una vez que aceitás el mecanismo, ya seguís de largo. Sí, esa es la apuesta, ¿no? Es decir, si vos que pasa, yo creo que pasa con todo, con muchos libros, ¿no? Por ejemplo, a mí, uno de mis libros de cabecera es Grandes Sertón Veredas de Guimarães Rosa, ¿no? Uno de mis libros favoritos. Y yo creo que las primeras 20 páginas, ¿viste? Son un desafío. Ajá. ¿Viste esa sensación de que no entendés nada? Pues, pero estás metido en... Si vos pasás eso... Yo apuesto a que algún lector en la primera página, segunda página, dice, no se entiende nada, como me pasa a mí con un montón de libros, ¿no? Viste que te mandan un ejercicio por jorobando, muchas veces que te mandan textos mal escritos en redes. Ah, sí, que yo vos leo leés todo igual, lo leo Después perfecto. que arrancás a leerlo, no necesitas, no te das cuenta de los errores. Sí. Bueno, y vos arrancaste con niños, Sí. y ahora diste un paso, Sí. o no sé si es un paso. No, en realidad no, este, porque sí y no, las dos cosas, porque yo siempre digo, escribir es escribir. Vos vas a escribir para los niños, para los adultos. El cuidado de la escritura siempre es el mismo. No hay que subestimar a ningún lector, ni a los más chicos ni a los más grandes, ¿no? Tu obra requiere de un lector dispuesto a desafiar las adversidades de la lectura, y eso a mí me parece precioso que existan lectores así. Y en realidad lo que pasó fue que yo empecé a escribir y en un momento me di cuenta que había como una voz de niña, niño, que estaba ahí muy presente, y el universo que estaba narrando era un universo que era como para compartir con los niños, que era muy ideal para compartir con los niños. Así publiqué mi primera novela, que es La Ventana de Papel, pero yo pienso que es una novela que la puede leer cualquier persona en realidad, no creo que es solo para niños. De repente hay otro tipo de lectura
que es más como para más chiquitos, por ejemplo, cuando estás pensando específicamente si es más chico. No es el caso de lo que yo escribo. Jardín Ambulante para mí es un libro que es para todas las edades. Lo que pasa es que también tenés que ubicarlo en algún casillero. Claro. y también es para niñas y niños. Y es muy lindo que sea para niñas y niños. Entonces, quedó por ahí. Y Ni Dios sabía... Es una colección de 10 cuentos que yo algunos los empecé a escribir antes que La Ventana de Papel. Lo que pasa es que estaban ahí, los agarraba, los dejaba, los juntaba. Un día dije, acá hay algo. La verdad es que escribirlo me costaba porque me angustiaba mucho cuando estaba escribiendo ese libro. Entonces lo fui llevando así. En un momento tenía algo que era un libro, ¿no? Y me di cuenta que eran todo voces de mujeres, que había niñas, que había adolescentes, que había adultas, que varias voces de niños, eso es lo que vos decías antes de entrar en el bloque, porque sí, ¿por qué este libro? La pregunta sería, no porque los otros son para niños, sino porque este es para adultos, eso es lo que yo digo, porque yo estas historias no las quiero compartir con los niños, quiero que las escuchen los adultos, porque si bien hay voces de niños, están contando cosas que los adultos no creen que hacen los niños o que piensan los niños, y a mí me interesa mucho compartir esas voces de niños con los adultos, porque... yo escucho historias todo el tiempo, me paso escuchando gente. Claro. Entonces, y escucho niños y escucho... Entonces hay algo como de los prejuicios en relación a la infancia, que a mí se me ponen patentes todo el tiempo al estar en contacto con los chiquilines. Lo que me llevo de la conversación con ustedes es que hay voces en la cabeza. No, pero es cierto, está muy bueno eso, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, yo tengo que escribir cosas que si no las escribo siguen dando vueltas en mi cabeza. Sí, o imágenes, voces e imágenes. Sí, imágenes, es una forma de sacarlo, ¿no? Es una forma de liberar sacarlo. Espacio. Sí, pero después va a venir otra cosa. Sí, eso es terrible. Bueno, por lo menos cambias un poco, dejas de ser siempre el mismo pensamiento. Bueno, obviamente que la invitación es para que busquen sus libros, para que los lean. Le publicaron, dijiste algo que publicaste en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo se llama ese libro? No, sí. ¿Qué ¿Qué publicaste en Estados Unidos? Ese se llama Emma y las abejas, que ese es para niños, y está pensado para niños porque es ficción y es informativo sobre las abejas. Y ahora va a salir otro que se llama Un mar de preguntas, en esa misma editorial. Y a ti te tradujeron un poema. Sí, en realidad, Noite en un Norte, el libro fue publicado en Estados Unidos también, todo en inglés y portuñol. ¡Ay, qué difícil esa traducción! No, increíble. Pero está. Y uno de esos poemas lo eligió la New Yorker para publicarlo, que es una revista muy prestigiosa. Pero sí, está publicado, Noite en un Norte está publicado en Estados Unidos, inglés, portuñol, o portuñol, inglés. O sea, en la misma, cuando vos enfrentados. Abrís, lo tenés de un lado y del otro. De un lado está la versión en portuñol y la versión en inglés. Qué interesante, ¿no? Sí, bueno, increíble, ¿no? Pero bueno, es un buen reconocimiento, digo, que los publiquen en el exterior, me parece que, sobre todo en inglés, además. Bueno, llegó el momento de que elijan una cartita y hay una pregunta muy... Esto me encanta a mí, ¿eh? No, ya tengo la mía. Tampoco es tan grande, tan grave. No, pero me gusta la incertidumbre. Bueno, muy bien. Elija, abre y pregunte. Pregúntese. ¿Tenés alguna idea fija? Yo no miro porque si no voy a pensar. Si tengo alguna idea fija. Sí, creo que sí, que tengo, o sea... que pasa que me parece que tengo como que varias ideas fijas. Podés decir más de una, ¿no? Todo el tiempo. Podés decir una lista de ideas fijas. Una lista de ideas fijas, pero no sé, ahora no se me ocurre una que pueda compartir, ¿no? Que pueda compartir así en una entrevista. Sí, pero mis ideas en general tienen que ver con lo literario, ¿no? Yo tengo una idea de una voz que me ha acompañado durante muchísimo tiempo, la tengo ahí y quiero que esa idea, ¿viste? Llegue a su fin. Ajá. Pero no llega. Todavía no. Pero capaz que mejor, así sigue produciendo. Vos sabés que eso también me lo he planteado. Que no llegues a ese lugar
te permite seguir Vos sabés produciendo. que eso también me he contestado algunas veces. Bueno, está bien no llegar a la orilla, Claro. ¿viste? ¿Qué dice tu carta? Mencioná algo que creas que está totalmente sobrevalorado. ¡Puah! Ah, era mucho mejor la idea fija. La idea fija. Las ideas fijas están sobrevaloradas. No sé que muchas cosas. Los libros están sobrevalorados, por ejemplo. Yo creo que hay una sobrevaloración excesiva del libro, tanta que lo perjudica, de hecho. Si no sé, esta cosa como del libro como un jarrón intocable que no se subraya y no sé qué, en ese sentido lo digo, como cuando se lo pone en un lugar de objeto, Sí. sábelo todo, la Biblia. No, los libros son libros, cosas que escribimos los seres humanos para compartir con otros. Está buenísimo querer saber qué es lo que unos dicen y otros, pero a veces la sobrevaloración hace que algunos no lean porque no van a entender, que otros no lean porque no sé qué, o que los niños no puedan tocarlos porque los van a romper o rayar o lo que sea, y si no lo manipulan. Esa idea es bellísima, esa idea de lo que acabas de decir es bellísimo, ¿no? Porque yo creo que sí, si lo bajamos un poquito a un objeto de encuentro, un puente de palabras entre nosotros, Sí. ¿no? Es mucho más Sí. sencillo, ¿no? De Sí. tenerlo. Michelle Petit, una antropóloga francesa, dice que lo que hacen los libros es presentar el mundo a través de diferentes voces, ¿no? Claro, Te está presento muy el mundo, este pedacito del mundo te lo puedo presentar yo. Hay otros en otros lados. Bueno, les agradezco muchísimo, ha sido precioso conversar con ustedes, realmente. Un gusto, ¿eh? Lo he disfrutado muchísimo, espero que hayan pasado bien. Re bien. Divino. Y bueno, hemos conversado, y nosotros decimos que conversar es pensar juntos en voz alta. Así que les agradecemos y a ustedes los invito al próximo domingo para seguir pensando juntos en voz alta. Hasta la próxima.